¿Cuál es tu película de terror favorita? Todos conocemos esa escena. Una chica sola en casa haciendo palomitas a punto de ver una película. Suena el teléfono. Una voz misteriosa le hace preguntas triviales que rápidamente se tornan macabras. Es el inicio de Scream, una de las películas de terror más icónicas de los años 90. Nos encanta la adrenalina, el misterio de adivinar quién está detrás de la máscara. Nos sentimos seguros porque sabemos que al final del día es solo ficción. Es Hollywood. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el miedo puro, asfixiante y paralizante que inspiró esa película no salió de la imaginación de un guionista de la nada? ¿Qué pasaría si te dijera que el asesino no usaba una máscara blanca, sino que operaba en la oscuridad de una tranquila ciudad universitaria, dejando escenas tan perturbadoras que incluso los policías más veteranos necesitaron terapia psicológica? Bienvenidos al lugar en donde los monstruos no viven debajo de tu cama, sino en las noticias del ayer. Hoy vamos a presentar la historia de Danny Rolling, el destripador de Gainesville, el hombre que sin saberlo creó a Ghostface. Prepara tus audífonos, cierra bien la puerta de tu casa y no contestes el teléfono, porque la realidad siempre es más sangrienta que la ficción. Imagina el año 1990, Gainesville, Florida. Esta no es una metrópolis caótica llena de crimen. Es el epítome de la ciudad universitaria estadounidense, hogar de la Universidad de Florida. Calles bordeadas de árboles, hermandades, fraternidades, fiestas los fines de semana y una población flotante de jóvenes que por primera vez viven solos. Es un lugar donde los padres envían a sus hijos pensando que estarán seguros en su pequeña burbuja académica. Es el equivalente en la vida real al pueblo de Woodsboro en Scream, pacífico, aburrido y confiado. Pero en agosto de 1990, esa burbuja no solo estalló, fue destrozada. Antes de entrar en el infierno que se desató esa semana, hablemos de cómo esta historia real se entrelazó con la cultura pop. Vamos a hacer una cosa, vamos a avanzar unos cuantos años, a 1994. Un aspirante a guionista llamado Kevin Williamson está cuidando una casa en Los Ángeles. Está solo, de fondo tiene puesto un programa de televisión, un especial de noticias que hablaba sobre una serie de crímenes brutales en Florida, los asesinatos de Gainesville. Mientras Williamson miraba los detalles de cómo este asesino se infiltraba en las casas de los estudiantes, notó que una ventana de la casa estaba abierta. Williamson sintió un pánico visceral. Agarró un cuchillo de la cocina y empezó a caminar por la casa vacía revisando cada habitación, llamando por teléfono a un amigo para no sentirse tan solo. Esa sensación de vulnerabilidad extrema, de saber que alguien podría estar observándote desde la oscuridad de tu propio hogar, esa fue la semilla de Scream. Pero mientras Williamson pudo convertir su miedo en una franquicia millonaria, las víctimas reales no tuvieron un guión que las salvara. No hubo una Final Girl con suerte. Para entender el horror, tenemos que entender al monstruo. Danny Rolling no era un fantasma vengativo ni un estudiante resentido con una máscara de Halloween. Era un hombre de 36 años, originario de Shreveport, Luisiana, y como muchos asesinos en serie, su historia de origen está marcada por el abuso. Su padre se llamaba James. Era un oficial de la policía local, pero detrás de la placa era un tirano violento que abusaba física y emocionalmente de Danny y de su madre. Danny creció en un ambiente donde la autoridad era sinónimo de terror. Intentó encajar, se unió a la Fuerza Aérea, pero fue dado de baja por problemas de drogas. Se casó, tuvo una hija, pero no pudo mantener el papel de hombre de familia. Su vida criminal comenzó con pequeños robos y asaltos, y rápidamente desarrolló un patrón de voyeurismo. Le gustaba observar a las mujeres sin que lo supieran. El poder de mirar sin ser visto. Pero algo se rompió definitivamente en mayo de 1990. Danny tuvo un altercado final con su padre y le disparó. Aunque su padre sobrevivió, Danny huyó de Luisiana. Se convirtió en un fantasma errante, un vagabundo con una furia incontrolable hirviendo bajo su piel. Robaba para sobrevivir y se movía sin un destino fijo. Hasta que a finales de agosto llegó a Gainesville. Instaló un campamento improvisado en el bosque, justo detrás de los complejos de apartamentos donde vivían los estudiantes universitarios. Desde la oscuridad de los árboles, Danny miraba las ventanas iluminadas. Veía a las chicas jóvenes, llenas de vida, desempacando sus cosas para el nuevo semestre escolar. Y decidió que Gainesville
sería su escenario. Agosto de 1990. El semestre de otoño está a punto de comenzar. Sonia Larson, de 18 años, y Christina Powell, de 17, eran estudiantes de primer año. Compartían un departamento en el complejo Williamsburg Village. Estaban emocionadas, comenzando la mejor etapa de sus vidas. La madrugada del 24 de agosto, Danny Rawlings se acercó a su departamento. No usó una táctica maestra de infiltración. Simplemente encontró que la puerta corrediza de vidrio estaba sin seguro. Entró mientras dormían. Primero, atacó a Christina, quien estaba en el sofá de la planta baja. Luego subió las escaleras hacia la habitación de Sonia. Pero lo que Rawlings hizo no fue un simple homicidio, fue una carnicería. Utilizó un cuchillo de caza estilo Ka-Bar, pero lo que horrorizó a la policía cuando descubrieron los cuerpos días después no fue solo la brutalidad del ataque, fue lo que hizo después de la muerte. Rawlings limpió a sus víctimas y luego las colocó en poses perturbadoras y teatrales. Quería sorprender a quien las encontrara, quería que su obra fuera vista, quería dejar un trauma permanente. Como un director de cine de terror macabro acomodando a sus actores en el set. Gainesville aún no sabía lo que había ocurrido. Era solo el comienzo. Al día siguiente, el 25 de agosto, Krista Hoyt, de 18 años, no se presentó a su trabajo. Krista era una estudiante brillante que trabajaba en el departamento del sheriff del condado de Alachua como archivera. Estaba estudiando para ser investigadora policial. Cuando un oficial fue a su departamento a revisar si estaba bien, encontró una escena que desafiaba toda lógica humana. Rawlings había entrado al departamento de Krista, rompiendo una ventana trasera. Cuando Krista llegó a su casa, él la sorprendió por detrás. Y aquí es donde la realidad supera cualquier escena de Scream. Tras asesinarla, Rawlings hizo algo que destrozó psicológicamente a los investigadores. Decapitó a Krista y colocó su cabeza decapitada en un estante frente a un espejo, de manera que la cabeza mirara su propio cuerpo mutilado, el cual estaba posado sentado en la cama. Imagina ser el oficial de policía que abre esa puerta. Imagina el impacto. El jefe de policía de Gainesville tuvo que pedir asistencia psiquiátrica de emergencia para los oficiales que procesaron esa escena. El nivel de maldad, de teatralidad retorcida no tenía precedentes en esa zona. La noticia corrió como pólvora. 3 chicas brutalmente asesinadas y mutiladas en sus propios departamentos en cuestión de 48 horas. Gainesville pasó de ser un paraíso estudiantil a una zona de guerra psicológica. Pero el destripador no había terminado. La noche del 27 de agosto, Rawlings fijó su objetivo en el complejo de departamentos Gatorwood. Allí vivían Tracy Pauls y Manny Taboada, ambos de 23 años. Eran amigos de toda la vida, brillantes, atractivos, con un futuro enorme por delante. Esa noche, Rawlings entró forzando una cerradura, pero Manny no estaba dormido. Manny escuchó el ruido y, a diferencia de las víctimas anteriores, Manny se defendió. Hubo una pelea brutal. Manny luchó por su vida y por la de su amiga con todo lo que tenía. Logró golpear a Rawlings, pero el asesino tenía el cuchillo Ka-Bar y la sorpresa de su lado. Tras un forcejeo violento, Manny fue asesinado. Tracy, al escuchar la pelea, se había escondido, pero Rawlings la encontró y repitió su macabro modus operandi, posando su cuerpo antes de huir en la noche. 5 estudiantes en 4 días. Cuando se descubrieron los cuerpos de Tracy y Manny, la ciudad de Gainesville colapsó. El pánico que se apoderó de la Universidad de Florida es algo que los residentes de esa época aún recuerdan con escalofríos. No era el miedo a reprobar un examen, era el miedo a ser destripado mientras dormías. Las clases apenas iban a comenzar y de repente miles de estudiantes estaban empacando todas sus cosas para huir de regreso a casa con sus padres. Las ferreterías del lugar agotaron todo su inventario de cerraduras, bates de béisbol y gas pimienta en solo horas. Los estudiantes que se quedaron se negaban a dormir solos. Cientos de ellos llevaron sus colchones a los pasillos de los dormitorios universitarios o se agrupaban en la sala de una casa durmiendo por turnos, haciendo guardias armados con sartenes, cuchillos de cocina y bats de béisbol.
La policía del estado y el FBI intervinieron. Helicópteros sobrevolaban la ciudad con reflectores toda la noche. La policía detenía a cualquier persona que caminara sola de madrugada. Pero lo más aterrador es que no tenían pistas sólidas. No había huellas dactilares claras. No había un sospechoso obvio. En Scream, el asesino siempre es alguien de tu círculo cercano. El novio, el amigo celoso. Siempre hay un motivo, por retorcido que sea, pero en Gainesville el asesino era un fantasma, un vagabundo sin conexión alguna con las víctimas. Atacaba al azar. Y eso, psicológicamente, es infinitamente más aterrador. Significa que no hay reglas. No importa si eres una buena persona, si eres estudiante de honor, si eres cauto, si un monstruo decide elegir tu puerta, se acabó. Danny Rolling logró exactamente lo que quería. Paralizó a una ciudad entera a través del terror puro y absoluto. Ahora, aquí viene el giro de tuerca. En las películas, el asesino suele ser descubierto en una fiesta masiva, en un enfrentamiento épico bajo la lluvia, o porque comete un error arrogante y es desenmascarado por la Final Girl. Pero en el verdadero True Crime, la justicia a veces llega de las formas más absurdas y anticlimáticas posibles. Mientras el FBI y cientos de agentes buscaban incansablemente al destripador de Gainesville, armando perfiles psicológicos complejos y buscando a un genio criminal, Danny Rolling ya estaba bajo custodia policial. Sí, así como lo escuchas. ¿Pero cómo? ¿Por los asesinatos? No. El 7 de septiembre de 1990, apenas una semana después de su último asesinato, Rolling entró a un supermercado en la ciudad vecina de Ocla y robó el lugar. Hubo una persecución policial a baja velocidad y terminó chocando su auto y fue arrestado por robo a mano armada. La policía de Ocla lo metió a una celda sin tener la menor idea de que acababan de capturar al hombre más buscado de todo Estados Unidos. Mientras Rolling estaba en prisión por el robo, los investigadores de Gainesville estaban desesperados. Arrestaron a un estudiante local que tenía problemas mentales graves y que había hecho comentarios sospechosos. Estuvieron a punto de culpar a un inocente. Pero entonces, algo fue encontrado en el bosque, en el campamento improvisado que Rolling había abandonado en Gainesville, cerca del campus. La policía encontró herramientas, dinero robado y una cinta de cassette. Rolling había estado grabando un diario en audio. Se lo iba a enviar a su familia. Mystery writer, what's your name? You're a killer, a drifter gone insane. Aim for the lungs, straight through the rib cage. Either there or the heart, but the best thing to do is hit the lungs. This man, Danny Harold Rolling. En esa cinta, Rolling cantaba canciones folk que él mismo componía. Lloraba sobre su vida fracasada, pero lo más escalofriante es que conversaba con un alter ego, una personalidad paralela que él llamaba Ines. En la cinta, Rolling decía: bueno, he hecho algo terrible, pero Ines me obligó a hacerlo. La policía conectó los puntos. Enviaron el ADN de Rolling para compararlo con los fluidos encontrados en las escenas del crimen de Gainesville. Era diciembre de 1991 cuando los resultados regresaron. Un match perfecto. El destripador había sido atrapado por robar en un supermercado barato. Y si crees que esto ya es extraño, espera escuchar sobre el juicio, porque aquí es en donde la teatralidad de Danny Rolling alcanza niveles enfermizos. En 1994, cuando el juicio estaba a punto de comenzar, Rolling, en un movimiento inesperado, se declaró culpable de todos los cargos. Cualquiera pensaría que lo hizo para ahorrarle el dolor a las familias de las víctimas, ¿verdad? Falso. Lo hizo para asegurarse de que él fuera el centro de atención. Durante la fase de sentencia, donde se decidía si recibiría pena de muerte, la defensa intentó argumentar que Rolling sufría de un trastorno de personalidad múltiple causado por el abuso de su padre. Pero el jurado no compró la historia. Y cuando le dieron a Rolling la oportunidad de hablar, antes de su sentencia, no pidió disculpas, no lloró. Danny cantó. Se paró frente al juez, frente a los padres de los chicos que había masacrado, miró al público y cantó a capela una canción folk que él mismo había compuesto, tratando el tribunal como si fuera una audición para un programa de talentos.
una última muestra de narcisismo psicopático. Danny fue condenado a muerte. Volviendo a Scream, la genialidad de Kevin Williamson fue captar ese sentimiento de vulnerabilidad en una época donde los teléfonos celulares apenas existían. Ghostface nos aterroriza porque nos recuerda que el mal puede estar en el otro extremo de la línea telefónica o detrás de nuestra propia puerta. Pero Scream romantiza el trauma, lo convierte en entretenimiento pop, en disfraces de Halloween, nos permite reírnos del miedo. La historia de Danny Rolling nos enseña algo mucho más crudo. Nos recuerda que los verdaderos monstruos no tienen estilo, no tienen motivos profundos de venganza, ni tejen planes maestros por años. A veces son simplemente hombres rotos, patéticos y llenos de un odio inexplicable que encuentran una puerta sin seguro. Danny Rolling fue ejecutado por inyección letal en el año 2006. Su nombre debe ser recordado solo como una nota al pie de página en los archivos de la criminología. Quienes realmente merecen ser recordados con su luz y su potencial son Sonia Larson, Christina Powell, Krista Hoyt, Tracy Pauls y Manny Taboada. 5 jóvenes que fueron robados de este mundo por puro capricho. Sus familias hasta el día de hoy continúan honrando su memoria, recordando cómo vivieron, no cómo murieron. Porque al final, el verdadero crimen es olvidar a las víctimas y solo recordar al verdugo. Y así, llegamos al final de este episodio. Si alguna vez vuelves a ver Scream, espero que lo hagas con otra perspectiva. Y esta noche, asegúrate de revisar el cerrojo de tu puerta 2 veces. Si te gustó esta historia, o si te dejó mirando por encima del hombro, suscríbete al canal y comparte este episodio con ese amigo o amiga que siempre deja la ventana abierta. Manténgase a salvo allá afuera. Y recuerden, la realidad siempre es más sangrienta que la ficción. Game over. I recall the day I first saw you. I reached out to say I love you, but it was hard to say. I couldn't touch you. So tell me, baby, what were my words? All my tears run together. Excuse me, Mr. Ron. Down the path.